Un saludo bien especial para ti que estás conectado a través de estas plataformas digitales y donde deseamos desde el Ministerio de Verdad y Vida que sea de edificación esta palabra, que hoy el Señor hablará a tu corazón, así como ha hablado a la mía. Y deseamos que este espacio sea de gran edificación, por eso te invitamos a que lo compartas con tus familiares, con tus conocidos, con todos aquellos que quieres que la palabra de Dios siga impactando sus vidas. Así que, ¿qué tal si oramos para que el Señor hable conforme a su deseo? Amado Jesús, damos gracias a ti por este tiempo, por este espacio donde podemos predicar tu palabra, donde podemos llegar a tantos lugares, Señor, donde es posible a través de este mundo digital. Y sobre todo con la gran importancia, Señor, que tu verdad sea transformando los corazones de cada persona que nos escucha, de cada persona que nos ve, porque es tu palabra la que realmente hace ese cambio de adentro hacia afuera en la vida de los seres humanos. Así que Dios bendice, Señor, y sigue transformando los corazones y las mentes de cada persona que hoy está escuchando y está viendo este mensaje. Y yo, que pueda ser un instrumento útil en tus manos, Señor, que pueda ser tu voz, Señor, conforme a tu palabra y no conforme a mis deseos, sino a tu propósito, un propósito continuo en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un año nuevo, unos propósitos nuevos, y es por eso que el título de esta enseñanza se llama Año Nuevo. Algunos dirán vida nueva, no, Año Nuevo, propósito continuo, un propósito que siempre debemos de tener en nuestro corazón. Y tú o las personas a nivel general de la sociedad hacen una lista de propósitos para cada año. ¿Qué es lo que quiero lograr en este año? ¿Qué es lo que quiero poder desarrollar? Y no sé si ya lo has hecho, si lo has escrito, si tienes eso como costumbre, como práctica al inicio de cada año. Y esta predicación fue inspirada, estaba viendo diferentes contenidos y una frase que me impactó del pastor John MacArthur que dice, si deseas tener una resolución de año nuevo, propóngase agradar al Señor. Esa frase me impactó y fue por eso que es inspirada esta predicación y por supuesto basado en el fundamento bíblico. Y creo que es importante añadirle algo a esa frase del pastor John MacArthur, y es que no puede ser solamente un propósito de año nuevo, sino que debe ser un propósito continuo. Y es así que tenemos el título de esta enseñanza. Y voy a desarrollar 3 puntos a lo largo del panorama bíblico. No voy a tener un texto central, sino todo el panorama bíblico para desarrollar esta idea del propósito continuo que debe tener todo cristiano, todo creyente en su vida. Y vamos a desarrollar 3 puntos claves. El primero es a quién agradar, segundo es cómo agradarle y tercero, para qué agradar. El primer punto de a quién agradar puede parecer algo obvio, puede parecer algo, decir Julián, es que es obvio que buscamos agradar a Dios. Pero hay una frase del autor del libro de Sherlock Holmes que expresa que las cosas más obvias son las que terminan siendo las más desconocidas. Y creo muy importante que esa pregunta genere en nosotros una conciencia. ¿A quién agradar? ¿Será que realmente si estamos colocando nuestro corazón, nuestra mente en agradar a Dios? Y era algo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, y es por eso que Pablo, a la epístola a los Gálatas, menciona algo importante. Gálatas capítulo 1, versículos del 9 al 10. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Había una situación en esta iglesia de Galacia, era que estaba entrando otro evangelio. Y Pablo dice, es que hay otro evangelio, porque estaban permitiendo permear las doctrinas verdaderas, los fundamentos de Cristo, de acuerdo a su amaño y a su interés. Y es por eso que Pablo les dice, es que
yo estoy tratando de agradarle a los hombres, estoy tratando de agradarle a Dios. Y decía Pablo, es que si yo trato de todavía agradarle a los hombres, indudablemente no soy siervo de Cristo. Y es por eso, desde esa pregunta, que se abre para nosotros los escenarios a los cuales nosotros buscamos agradar. Buscamos agradarle a la sociedad, a las personas, buscamos agradarnos a nosotros mismos o buscamos agradar a Dios. Y eso es importante y clave frente al propósito continuo que debe tener todo cristiano, y es de agradarle a Dios. Pero es ahí donde entra la reflexión. ¿Sí estamos agradándole a Dios conforme a su deseo? ¿O estamos permitiendo que el mundo, con sus atracciones, con lo que nos ofrece, nuestro interés se evoca hacia ellos? O nosotros mismos que buscamos la autorrealización, buscar nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, y los propósitos y los deseos y los sueños de Dios se terminan desviando. Y ahí es importante, con esa primera pregunta, de que el propósito continuo de agradar a Dios en nuestras vidas esté ciertamente enfocado en Dios. Porque nos podemos engañar fácilmente. Podemos creer que estamos haciendo las cosas conforme a Dios, pero por debajo, y la verdadera intención del corazón está puesta en agradarnos y satisfacernos nosotros mismos. Importante pensar en eso. ¿A quién estamos agradando? ¿O a quién estamos realmente desde nuestro corazón, desde nuestra mente y desde nuestras acciones agradando? ¿Al mundo? ¿A ti mismo? ¿O a Dios realmente? Y si decidimos y resolvemos tener como propósito continuo agradar a Dios, debemos de tener algo en cuenta, como lo expresa el autor del libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Por fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, clave. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuchen bien, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Matthew Henry, teólogo inglés del siglo XVII, expresa que la fe es el principio vital de la verdadera religión y es la raíz de donde procede toda obediencia y el motivo donde fluyen todas nuestras acciones. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido acerca del concepto de religión, ¿cierto? Porque a veces tenemos como mal pensado que el concepto de religión es algo que no hace parte de la vida del cristiano. No, el concepto de religión, por supuesto, es un concepto, un término institucional de la sociedad para distinguir los comportamientos de cierto grupo. Y Matthew Henry especifica que no solamente es un sistema de tradiciones o de rituales, sino que también corresponde a una fe genuina frente a la palabra de Dios y su verdad. Entonces, cuando estamos hablando acá y cuando el autor de los Hebreos nos expresa que sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerque a Dios crea que Él existe, es porque realmente tenemos que tener una convicción profunda, genuina, real y convincente de a quién estamos agradando. Y es a Dios. A.W. Tozer, pastor y escritor estadounidense del siglo XVII, del siglo XIX, dice que la fe verdadera descansa en el carácter de Dios y no en la evidencia visible. Porque aquí hay una gran diferencia entre creer en Dios y tener una fe en Dios. Hay una gran diferencia. Y nosotros como cristianos a veces tenemos ese engaño o tenemos esa dualidad de que creemos en Dios como existencia, pero creer en Dios como obediencia y tenemos un gran abismo frente a esas dos cosas. Y es importante, por ejemplo, definir qué es creencia. Es la aceptación intelectual de que algo es verdadero. Implica estar convencido de la existencia o realidad de un hecho o declaración.
Pues Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice que los demonios creen y tiemblan en Dios. Cuando creen, tiemblan acerca de que Dios existe. Así que no basta solamente en tener una creencia como concepto verdadero o intelectual, sino que es importante tener y profundizar una fe genuina y real. Y es lo que cambia frente a la pregunta ¿a quién agradar? Porque la fe es una confianza activa y personal en Dios basado en su carácter y en sus promesas. Por eso la Biblia, en Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fundamental entender que la fe está basada en una relación y una transformación continua del ser interior al ser exterior del creyente. Por eso es importante que en esa pregunta obvia de a quién agradar, realmente nuestra fe esté enfocada en que Dios es a quien agradamos, es a Cristo a quien agradamos. Si decidimos enfocar nuestro propósito continuo en agradar a Dios, es indispensable que evaluemos nuestra fe, que no sea una simple creencia, sino una fe que involucra todo nuestro ser enfocado en Cristo Jesús. Si estamos pensando en ello, es importante reflexionar en eso. Porque si nuestras vidas cristianas y el propósito continuo de agradar a Dios no está enfocado realmente en Cristo, en la obediencia en Él, en todo su verdad en Él, pues vamos a estar teniendo una cristiandad basada en lo que nosotros consideremos. Y no es el propósito. Así que si Cristo es a quien agradamos, hay que mirar cómo agradarle. Y quiero traer a lo largo de todo el consejo bíblico, de todo el panorama bíblico, diferentes aspectos prácticos que el creyente, que aquel que decide y tiene como convicción agradar a Dios, debe de practicar. Y uno de esos elementos fundamentales o aspectos importantes es conocerlo y vivirlo. En 1 Juan capítulo 3, versículo 22 dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Ese texto, que sin duda tiene más, lo toman mucho como para tener una autorrealización o aferrarse a una promesa, pero desconociendo lo demás. Porque suena muy bonito, todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Y esto, sin duda alguna, está muy enmarcado en esas iglesias o esos predicadores que dicen, no, hay que pedirle a Dios todo lo que pidamos, el Señor va a cumplir tus sueños, el Señor, siempre enfocado en la autorrealización y en la satisfacción personal. Pero este versículo tiene más, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Así que el pedir o el basado o la base de esa oración de lo que pidamos, lo recibimos de Él, está fundamentado en sus mandamientos. Y es importante recalcar eso, son sus mandamientos, no nuestros mandamientos, no nuestras consideraciones, no lo que creemos escuchar de Dios, no, es realmente lo que está expuesto en su voluntad preceptiva, o sea, en la Biblia. Porque lastimosamente hay cristianos que basan su fe simplemente de lo que escuchan de un externo. Y que es importante escuchar la palabra de Dios a través de un buen predicador. Pero si tú y yo no tenemos una relación continua con Dios a través de una lectura diaria, a través de una oración continua, pues nuestra fe está basada en cosas externas y no en la seguridad de su palabra. Por lo tanto, la manera en cómo tú y yo vamos a agradar ciertamente a Dios es conociéndole a través de sus
mandamientos. Porque cuando conocemos el carácter de Dios, crecemos en confianza para obedecerle y así agradamos a Dios conforme a su deseo. Voy a repetir eso. Cuando crecemos en el conocimiento del carácter de Dios, eso nos lleva a tener una confianza para obedecer en ello y así estaremos agradando a Dios conforme a su deseo. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, para que anden como es digno. No vamos a saber cómo andar como el Señor desea si tú y yo no estamos atentos a su palabra, si no le conocemos. Si no conocemos de Dios, si no conocemos de su voluntad, no vamos a saber cómo vivir agradándole. Por eso es importantísimo que tengamos y apreciemos que para poder agradarle a Dios es importante conocerle, para así andar conforme a ese conocimiento. Otra de las acciones prácticas que vemos a lo largo de la palabra es la intercesión. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Sí ven cómo precisa? Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Esto es agradable al Señor. ¿Qué es agradable? La intercesión, orar por los demás. Y en este caso específico, Pablo está refiriendo de orar por nuestras autoridades, orar por esas personas que están en esos rangos de autoridad. Es posible que no te guste el gobernador de turno, es posible que no estén haciendo las cosas bien, pero tu labor, o lo que manda la palabra, es que tú ores por ellos para que el Señor les dé sabiduría, buen entendimiento y que le conozcan para que puedan hacer las cosas correctamente. Así que es importante la intercesión por las autoridades, por nuestros hermanos, por las personas que lo necesitan. Otro aspecto importante acerca de cómo agradar a Dios es la obediencia a los padres. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Vuelve otra vez a enmarcarse esa expresión. Y dentro de este capítulo, del capítulo 3 de Colosenses, hay unas diferentes, digamos, características o direcciones que Pablo está indicando a los hijos, a los padres y a los siervos, pero específicamente da la claridad hacia los hijos que sean obedientes a sus padres, porque todos somos hijos. No hay aquí ninguno de decir, no, es que yo no soy hijo. Puede ser que ya tu padre o tu madre no esté, pero no se te quita la categoría de que eres un hijo, ¿cierto? Y que todos, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios y que nos hemos arrepentido, por supuesto, de nuestros pecados. Así que una de las maneras de cómo agradamos a Dios es la obediencia. La otra también que encontramos de esas acciones prácticas es ayuda a las viudas o ayuda a los necesitados. Pablo lo refiere en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y recompensa a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Esta expresión no muy pocas veces, o muy pocas veces, mejor dicho, muy pocas veces se encuentra dentro del panorama bíblico y es por eso que los traigo, porque hace especificación puntual de que esto es agradable a Dios. Hay otras
digamos, reglas o características, pero particularmente en estos que les he mencionado, hay una clasificación de que esto es agradable a Dios. Otra importante, y es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que indudablemente le agrada al Señor. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco, oigan bien, en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de los malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Qué tremendo esto, que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que se complace en que el impío se aparte del camino y viva. Una acción de arrepentimiento. Y es hermoso eso, porque tú y yo, cuando hay alguien que nos la tiene, como decimos popularmente, nos la tiene pisada o montada, o esté haciéndonos la vida imposible, nosotros creemos y oramos: Señor, quita a esta persona, sácala de nuestras vidas. Pero Dios está diciendo que Él no se complace en la muerte, sino en el arrepentimiento. Y de hecho, Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Tremendo eso, ¿no? Que Dios se agrada en aquellos que proceden al arrepentimiento, que reconocen su estado de pecado, y que solamente en Cristo puedes tener una vida diferente. Así que te mostré como unos ítems, unos aspectos importantes, pero indudablemente todo el panorama bíblico nos muestra cómo agradarle a Dios. Yo te traje algunos, ¿cierto? Por cuestiones de tiempo y también por este espacio, te traje algunos importantes y resaltantes. Ahora, para finalizar, ¿para qué agradarle? Ya vimos a quién agradarle, ¿cierto? Acabamos de ver de cómo agradarle, y ahora es para qué agradarle. ¿Cuál es el propósito de agradarle a Dios? El propósito de agradarle a Dios es para yo tener una vida más plena, más satisfecha. ¿Para qué? Y la Biblia nos habla sobre ello. Y de hecho también hay una frase que popularizó el doctor Arce Sproul, una frase teológica basada del lenguaje latín, que resume ese propósito de para qué agradarle. Y es el corandeo. Es una expresión en latín, corandeo. Esa expresión es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Ese es el gran propósito mayor y el gran para qué de por qué agradarle a Dios. Y es que toda nuestra vida debe estar en la presencia, bajo la autoridad y para la gloria de Dios. Y esto no solamente es una idea de un teólogo, esta es la idea de la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. También lo vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cada aspecto de nuestras vidas, cada área de nuestras vidas, cada cosa de lo que hagamos en nuestras vidas debe ser direccionada para glorificar el nombre de Dios. Ese es el gran propósito que tenemos tú y yo. El propósito de agradarle continuamente a Dios es para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Cristo sea glorificado, Cristo sea exaltado. Así que ahí está. ¿Cuál va a ser ese propósito continuo que es de fijar en tu vida?
y ese debe ser el de agradarle a Dios. ¿Y cómo agradarle? Conociéndole más para vivirle. Conocerle a través de su palabra, a través de sus mandatos. ¿Cómo agradarle también en obediencia? ¿Cómo agradarle también en ayudar al prójimo? ¿Cómo agradarle también en vivir y tener una vida de arrepentimiento? ¿Y para qué lo hacemos? Para que su nombre sea glorificado. Así que oremos para que el Espíritu Santo en su buena obra siga trabajando en nuestras debilidades, para que así podamos exaltarle conforme al deseo de Él. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella hoy entendemos que el propósito continuo que debemos de tener en nuestras vidas es agradarte a ti. Que es indispensable, amado Dios, conocer tu verdad, donde tú, Señor, plasmaste tu deseo y tu voluntad preceptiva, Señor, para los hombres, para el ser humano, para que de esta manera pudiésemos, a través de ese entendimiento y la obra del Espíritu Santo, vivir de acuerdo a tu agrado. Y yo te pido, Señor, que cada hombre y mujer que está escuchando esta palabra, Señor, que ha escuchado esta palabra, tu verdad siga transformando y convenciendo, Señor, desde su interior a su exterior, que el gran propósito es agradarte y glorificar así tu nombre. Te pido, amado Dios, que nos des la facultad, nos des a través del Espíritu Santo el poder de accionar tu verdad en nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, en cada aspecto de nuestras vidas, en cada situación de nuestras vidas, Señor. Porque tú nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable para vivir de acuerdo a lo que a ti te agrada, Señor. Que podamos rendir nuestro orgullo, que podamos rendir, Señor, nuestros sueños, anhelos para hacer los tuyos, para vivir de acuerdo a los tuyos, Señor. Y saber que así estaremos haciendo el propósito mayor de nuestras vidas y nuestra alma estará satisfecha. Así que Dios, gracias por tu verdad y sigue hablando a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén.